¿Qué tal, Ina Finogénova? ¿Alguna carencia no satisfecha en los inicios de tu vida? Cuéntanos. Muchas, pues no haber nacido en el Caribe, tal vez. Esa es la carencia. Eso lo explica todo. Vamos a Colombia. Al Caribe. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Para introducir el informe de hoy, nada mejor que una intervención de hace unos meses de un senador del partido colombiano Cambio Radical, ese mismo que formó parte de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y luego de Juan Manuel Santos. Vamos, el partido de derecha por excelencia, salpicado, por cierto, por el escándalo de parapolítica, porque en la década de 2010 se descubrieron vínculos de algunos de sus integrantes con el narcotráfico y el paramilitarismo. Partido de derechas colombiano con vínculos con las formaciones armadas de ultraderecha y el narco. Cambio Radical de 360 grados. Una vez presentado el currículum del partido, escuchemos la intervención de su senador Antonio Sabarraín de hace unos meses en el Senado e intentemos adivinar qué se estaba debatiendo. Percibo, noto, advierto que Satanás está rondando por este recinto. Que Satanás está rondando por este recinto. Señor presidente, coadyuvar lo que han manifestado mis compañeros del Partido Cambio Radical en lo que hace referencia a la eliminación de este artículo. Y digo que Satanás ronda por este recinto porque además siento cierto olor a azufre. Satanás en el recinto, olor a azufre. ¿Estaba acaso Álvaro Uribe Vélez presente en ese debate? Aunque estuviera, no se refería a él, sino a un artículo en concreto en la reforma tributaria que su partido, junto con el Partido Liberal y la U, otras dos formaciones conservadoras, buscaban eliminar. Vamos a escucharlo. Cuando yo escucho a algunos colegas hablar de que las iglesias son un negocio, no es cosa diferente a que Satanás está rondando por este recinto. Vaya, así que Satanás aparece en el recinto justo cuando se empezaba a hablar de los negocios de la iglesia. Exacto, lo que estaban debatiendo era la reforma tributaria de la que en alguna ocasión ya hablamos en este programa. Además de gravar a las grandes fortunas, se propuso en el artículo 15 introducir un impuesto a la renta del 20% para todas las actividades económicas de las iglesias por fuera del rito, culto, beneficencia o educación. Vamos, todas aquellas iglesias que tienen, por ejemplo, librerías, cafeterías, radios o canales de televisión, entre otros negocios que no tienen nada que ver con la fe, pues deberían pagar un 20% de las ganancias que perciben de esas actividades económicas. Propio de Satanás, básicamente. Si es que yo les entiendo. Solo a Satanás se le podría ocurrir que pagaran impuestos los ricos y los curas. Sí, Satanás siempre ha sido de imponer muchos impuestos y los representantes de Dios en la tierra, como debe de ser, estar en contra de todo lo que proponga Satanás. Bueno, en realidad esta iniciativa le pertenece a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, y el acoso que ha tenido que soportar esta mujer en las redes, hasta donde he podido comprobar, es notable. Casi estamos al mismo nivel y eso que yo no he propuesto que le cobren impuestos a nadie y de ti, Pablo, ni hablamos, por supuesto. Pero claro, los comentarios que le han ido dedicando los feligreses en Twitter diciendo cosas como que está poseída y que es una enemiga de la iglesia no salen tan solo de sus bendecidas cabezas, sino de meses de cobertura mediática bastante manipuladora, sugiriendo que la iniciativa básicamente ataca a la fe cristiana y busca perseguir y acabar con las iglesias en el país. La propia Miranda denunció un lobby en el interior del Parlamento por parte de pastores y líderes religiosos para tumbar el artículo. Según ella, la medida era vital para que el gobierno lograra su objetivo de recaudar unos 20 billones de pesos. ¿Cuánto dinero ganarán las iglesias en Colombia a base de actividades comerciales que no tienen nada que ver con la fe si su contribución es calificada como vital? Pues calculemos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia reportó que entre 2019 y 2020 los cultos religiosos
religiosos y las iglesias colombianas ingresaron más de 4 billones de pesos cada año. Billones esos, de 12 ceros, lo que equivaldría en euros a más de 800 millones. Lo han hecho, según la DIAN, a través de cafeterías, centros vacacionales, hoteles, comercios, aparcamientos y hasta peluquerías, entre otros negocios. Esos datos los proporcionan las propias iglesias a la agencia tributaria. Claro, como no tienen que pagar ningún impuesto, pues transparencia absoluta. Total. Se estima que el patrimonio bruto alcanzó unos 13 billones de pesos, más de 2.500 millones de euros. Bueno, pues gravísimo ataque a la fe cristiana, ¿no? Ahora se entiende el porqué del cabildeo de los pastores dentro del Congreso, la oposición de los partidos ultraconservadores y el intenso trabajo mediático. La Iglesia en Colombia, al igual que pasa en España, ha tenido un tratamiento privilegiado a lo largo de la mayor parte de su historia. Desde tiempos de la colonia española se ha enriquecido gracias no solo a las donaciones de los feligreses, sino también gracias a los bienes que le han ido dando los sucesivos gobiernos. Así se le han entregado numerosos edificios públicos bajo pretexto de que lo usaban con fines educativos y muchas tierras bajo pretexto de que allí establecerían sus misiones. Las partidas se renovaban cada cierto tiempo y en 1953 el gobierno se comprometió a otorgarle a la Iglesia privilegios fiscales a cambio de algo tan absolutamente necesario como la evangelización de los indígenas. Y así llegan a 2022 con cafeterías, librerías, hoteles y aparcamientos, todo ello exento de impuestos sobre la renta y el predial. Y además sin obligación de presentar sus estados financieros, informes de beneficiarios o pagos a terceros. En 2021 existían 8.525 iglesias y asociaciones religiosas registradas ante el Ministerio del Interior y cada año se certificaban más de 1.000 nuevas. Sin control, sin saber qué se hace con el dinero que reciben, sin nada. Pues la verdad es que con todos estos datos podemos sospechar que el artículo 15 que proponía imponerles impuestos sobre la renta fue eliminado de la reforma fiscal, ¿verdad? Gracias a Dios, dirían los partidos liberales que lo cabildearon. El impuesto fue aprobado en Cámara de Diputados y se tumbó en el Senado. La periodista Ana Bejarano citó en su columna para el diario Cambio a 2 altas fuentes que afirmaban que el Partido Liberal amenazó con retirar su apoyo electoral y político a las fuerzas del gobierno de Petro si el impuesto a las iglesias finalmente se aprobaba. Dijo además que los registros del Congreso confirman que varios líderes religiosos entraron en el Congreso acompañados de una senadora evangélica. Bueno, se ve que las visitas sí que tuvieron su efecto divino porque fueron 58 votos a favor de tumbar la iniciativa frente a los 26 en contra. Toda esta situación suscita un gran debate, el de la politización de la fe en Colombia y más allá, el de los favores que le hacen ciertos políticos a ciertos pastores a cambio de sus labores de proselitismo, porque eso no va de la libertad religiosa ni de la fe cristiana, por mucho que grite que algunos congresistas conservadores intenten hacerlo su bandera. Eso va del poderoso lobby cuya fuerza ya vimos en Brasil con la bancada evangélica, en Estados Unidos y en la propia Colombia de 2016 cuando los pastores unieron sus fuerzas para convencer a los fieles para que votaran contra los acuerdos de paz porque si no las FARC volverían homosexuales a sus hijos y destruirían a la familia. Ese fue uno de los argumentos con los que la Iglesia influyó en ese referéndum. Imaginen el poder político que acumularon si fueron capaces de tumbar los acuerdos de paz. Pues para ellos tumbar una reforma fiscal debió haber sido sencillamente una minucia. Y tener a una mujer peleando prácticamente en solitario por esta iniciativa pues facilita las cosas. Con tal de ir a por ella tachándola de diabla, comunista, tienes la mitad del trabajo hecho. Catherine Miranda dijo que no se rendiría y que seguiría intentando sacar la iniciativa adelante. Ojalá siga generándoles molestias porque pagar impuestos, recuérdenlo, no es pecado, aunque con la cantidad de iglesias y de fieles que intentan evitarlo lo parezca. Pagar impuestos no es pecado. Amén. Gracias, compañera.